Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestra mente. Ven, Espíritu Santo, prepara la tierra de nuestro corazón. Ven, Espíritu Santo, y dinos, Éfrata. Abre nuestro oído y nuestro entendimiento para saber saborearnos las Escrituras. Perdona nuestras faltas, Señor. Perdona aquellas cosas que nos cuesta trabajo cambiar a pesar que nos hemos dado cuenta. Perdónanos, Señor, cuando condenamos a otro, cuando juzgamos al otro indebidamente. Perdónanos, Señor, cuando la gente al vernos servir te esperan demasiado de nosotros y no siempre podemos cumplir las expectativas de aquellos que nos están viendo. Pero también te damos las gracias, Señor, porque así con defectos y todo, nos permites buscarte en espíritu y en verdad. Bendícenos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, hoy terminamos Hechos de los Apóstoles. Vamos a continuar en el capítulo 27. Cuando se decidió que nos debíamos embarcar rumbo a Italia, Pablo y otros prisioneros fueron entregados a un tal Julio, capitán del batallón Augusto. Subimos a bordo de un barco de Adrometo que se dirigía a las costas de Asia y zarpamos. Nos acompañaba Aristarco, un macedonio de la ciudad de Tesalónica. Llegamos a Sidón al día siguiente. Julio se mostró muy humano con Pablo y permitió visitar a sus amigos y que pudieran atenderle. Partiendo de ahí nos desviamos hacia Chipre, pues los vientos eran contrarios. Atravesamos los mares de Cilicia y Panfilia y llegamos a Mira de Licia. Allí el capitán encontró un barco de Alejandría que se dirigía a Italia y nos hizo subir a bordo. Durante varios días navegamos lentamente y con muchas dificultades llegamos frente a Cnido. Como el viento no nos dejaba entrar en ese puerto, navegamos al abrigo de Creta, dando vista al cabo Salmón. Lo costeamos con dificultad y llegamos a un lugar llamado Puertos Buenos, cerca de la ciudad Lasea. El tiempo transcurría. Ya había pasado la fiesta del ayuno y la navegación empezaba a ser peligrosa. Entonces Pablo les dijo: amigos, yo veo que la travesía es muy arriesgada y vamos a perder no solo la carga y la nave, sino también nuestras vidas. Pero el oficial romano confiaba más en el piloto y en el patrón del barco que en las palabras de Pablo. Como además este puerto era poco apropiado para pasar el invierno, la mayoría acordó partir esperando alcanzar un poco de suerte. El puerto de Fénix, que está abierto hacia el suroeste y el noroeste y donde pensaban pasar el invierno. Comenzó entonces a soplar un ligero viento del sur y pensaron que lograrían su objetivo. Levaron anclas y costearon la isla de Creta. Por poco después la isla fue barrida por un viento huracanado que llaman Euraquilón. El barco fue arrastrado y no se logró hacer frente al viento, de manera que nos quedamos a la deriva. Mientras pasábamos al abrigo de una pequeña isla llamada Cauda, logramos con mucho esfuerzo recuperar el bote salvavidas. Una vez subido a bordo, hubo que asegurar el casco ciñéndolo por debajo de cables, ante el peligro de encallar en las arenas de Sirte. Soltaron el arca flotante y nos dejamos arrastrar. El temporal era tan violento que el día siguiente tuvieron que arrojar el agua parte del cargamento. Al tercer día los marineros arrojaron al mar con sus propias manos también el aparejo del barco. Como la tempestad seguía con la misma violencia, los días pasaban y no se veía ni el sol ni las estrellas. Estábamos perdiendo ya toda esperanza.
Cuando hacía días que no comíamos, Pablo se puso en medio y les dijo: Amigos, ustedes tenían que haberme escuchado y no salir de Creta, pues nos habríamos ahorrado este peligro y esta pérdida. Pero ahora los invito a que recobren el ánimo. Sepan que se va a perder el barco, pero no habrá pérdidas de vidas. Anoche estuvo a mi lado el ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, y me dijo: Pablo, no tengas miedo. Comparecerás ante el César, y Dios te concede la vida de todos los que navegan contigo. Ánimo pues, amigos míos. Yo confío en Dios y todo sucederá tal como me ha dicho. Acabaremos en alguna isla. Hacía ya 14 noches que éramos arrastrados a la deriva por el mar Adriático. Cuando hacía la medianoche, los marineros presintieron la proximidad de tierra. Midieron la profundidad del agua y era de 37 metros. Poco después la midieron de nuevo y era de 27 metros. Temerosos de que fuéramos a chocar contra unas rocas, tiraron 4 anclas desde la popa y esperaron ansiosamente a que amaneciera. En cierto momento los marineros intentaron huir del barco y bajaban el bote de salvavidas al mar como si quisieran alargar los cables de las anclas de proa. Pero Pablo dijo al capitán y a los soldados: si esos hombres abandonan el barco, ustedes no se salvarán. Entonces los soldados cortaron las amarras del bote y lo dejaron caer al agua. Como aún no amanecía, Pablo los invitó a que se alimentaran, diciéndoles: hace 14 días que no tomamos nada. No hacemos más que esperar y permanecemos en ayunas. Si quieren salvarse, ¿por qué no comen? Les aseguro que ninguno de ustedes perecerá, y ni siquiera uno de los cabellos se perderá. Dicho esto, tomó pan, dio gracias a Dios delante de todos, lo partió y se puso a comer. Los otros se animaron, al fin todos se pusieron a comer. En total éramos 276 personas en el barco. Una vez satisfechos, tiraron el trigo al mar para reducir el peso del barco. Cuando amaneció no reconocieron la tierra, pero divisaron una bahía con su playa, y acordaron hacer lo posible por encallar en ella el barco. Soltaron las anclas y las dejaron caer al mar mientras aflojaron las cuerdas de los timones. Izaron al viento la vela delantera y se dejaron arrastrar hacia la playa. Pero chocaron contra un banco de arena y el barco quedó encallado. La proa se clavó y quedó inmóvil, mientras la popa se iba destrozando por los golpes violentos de las olas. Entonces los soldados pensaron en dar muerte a los presos por temor a que alguno escapara nadando. Pero el capitán, que quería salvar a Pablo, no se lo permitió. Ordenó que los que supieran nadar se tiraran los primeros al agua y se dirigieran a la playa. Los demás se agarrarían en tablones o restos de la nave. Así todos llegamos sanos y salvos a tierra. Hechos de los Apóstoles, capítulo 28. Una vez a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Los nativos nos trataron con una cordialidad poco común. Encendieron una gran hoguera y nos cuidaron a todos, ya que llovía y hacía frío. Pablo había juntado una brazada de ramas secas y al echarlas al fuego, una víbora que escapaba del calor se le enroscó en la mano. Al ver los nativos a la víbora colgando de la mano de Pablo, se dijeron unos a otros: sin duda este es un asesino. Aunque se haya salvado del mar, la justicia divina no lo deja vivir. Pero Pablo sacudió la víbora echándola al fuego y no sufrió daño alguno. Pensaba que se iba a hinchar o caer muerto de repente, pero después de esperar largo rato, vieron que no le pasaba nada. Entonces cambiaron de parecer y decían que era un dios. Los terrenos cercanos pertenecían al hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó amigablemente 3 días. Precisamente el padre de Publio estaba en cama con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo, oró, le impuso las manos y lo sanó. A consecuencia de esto, todos los enfermos de la isla acudieron a él y fueron sanados. Luego nos colmaron de atenciones y al marchar nos proveyeron de todo lo necesario. Al cabo de 3 meses subimos a bordo de un barco de Alejandría que había pasado
el invierno en la isla y llevaba por insignia los Dioscuros. Navegamos hacia Siracusa, donde permanecimos 3 días. De ahí, bordeando la costa, llegamos a Regio. Al día siguiente comenzó a soplar el viento al sur, y al cabo de 2 días llegamos a Pozzuoli. Ahí encontramos algunos hermanos que nos invitaron a quedarnos una semana con ellos, y así es como llegamos a Roma. Ahí los hermanos salieron a nuestro encuentro hasta el Foro Apio y 3 tabernas, pues ya tenían noticias de nuestra llegada. Pablo, al verlos, dio gracias a Dios y se llenó de ánimo. Llegados a Roma, el capitán entregó los presos al gobernador, pero dio permiso a Pablo para alojarse en una casa particular con un soldado que lo vigilara. 3 días después, Pablo convocó a los judíos principales. Una vez reunidos les dijo: Hermanos, acaban de traerme preso de Jerusalén. He sido entregado a los romanos sin que yo haya ofendido a las autoridades de nuestro pueblo, ni las tradiciones de nuestros padres. Los romanos querían dejarme en libertad después de haberme interrogado, pues no encontraron en mí nada que mereciera la muerte. Pero los judíos se opusieron y me vi obligado a apelar al César, sin la menor intención de acusar a las autoridades de mi pueblo. Por este motivo yo quise poder verlos y conversar con ustedes, pues en realidad, por la esperanza de Israel, yo llevo estas cadenas. Le respondieron: Nosotros no hemos recibido ninguna carta de Judea referente a ti, y ninguno de los hermanos que han venido de allá nos han dicho o transmitido mensaje alguno contra ti. Pero nos gustaría escuchar de ti mismo cómo te defines, pues sabemos que esa secta encuentra oposición en todas partes. Fijaron con él el día y vinieron un gran número donde se hospedaba. Pablo les hizo una exposición desde la mañana hasta la noche. Les habló del reino de Dios, partiendo de la ley de Moisés y los profetas, y trataba de convencerlos acerca de Jesús. Unos se convencían por sus palabras y otros no. Al final los judíos se retiraron muy divididos. Pablo les despidió con estas palabras: Es muy acertado lo que dijo el Espíritu Santo cuando hablaba sobre sus padres por boca del profeta Isaías. Ve al encuentro de este pueblo y dile: por más que oigan no entenderán, y por más que miren no verán. El corazón de este pueblo está endurecido. Se han tapado los oídos y cerrado los ojos. Tienen miedo de ver con sus ojos y de oír con sus oídos, pues entonces comprenderían y se convertirían, y yo los sanaría. Por eso sepan que esta salvación de Dios ya ha sido proclamada a los paganos. Ellos la escucharán. Pablo, pues, arrendaba esta vivienda privada y permaneció allí 2 años enteros. Recibía a todos los que lo venían a ver, proclamaba el reino de Dios y le enseñaba con mucha seguridad lo referente a Cristo Jesús, el Señor, y nadie le ponía trabas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bien, mis hermanos, hemos terminado Hechos de los Apóstoles. Solamente unos puntos que me han llamado la atención. Primero, ¿qué sucede cuando creemos más en el conocimiento? O digamos, aquí habla Pedro en el capítulo 27, versículo 11, dice: anteriormente del 11, Pedro les aconsejaba que se quedaran ahí a pasar el invierno. Pero dice en el versículo 11, pero el oficial romano confiaba más en el piloto y en el patrón del barco que en las palabras de Pablo. Mis hermanos, esto nos manda un mensaje a nosotros. ¿A quién creemos más? ¿A la Santa Iglesia Católica o al gobierno? ¿O a los poderes de este mundo? Y cuando nosotros creemos más en los poderes de este mundo, entonces hay desgracia y pérdidas. En el versículo 21 dice: como hacía días que no comían, Pablo se impuso en medio de ellos y les dijo: amigos, ustedes tenían que haberme escuchado y no salir de Creta, pues nos habríamos ahorrado este peligro y esta pérdida. Y ya después les explica todo. En realidad aquí me llama la atención porque a pesar de que a veces nosotros obramos mal o confiamos en otras cosas, cuando estamos cerca de aquellos que sirven a Dios, recibimos bendición, como lo recibieron ellos. Todos salvaron sus vidas gracias a Pablo. Claro, todo viene de Dios.
En el versículo 18 hay estos puntos que me llaman la atención. En el capítulo 28, versículo 24 dice, unos se convertían por sus palabras y otros no. Él estuvo predicándoles desde la mañana hasta el anochecer. Y en realidad así es, mis hermanos. Muchos de ustedes quizás han escuchado estos videos y los escuchan una semana, 2 semanas y luego dejan de escucharlos. Otros no, otros han sido fieles escuchándolos y han llevado un cambio. Y no solo estos videos, cualquier videos que les estén dando evangelización. Yo estaba en un retiro este fin de semana, por eso es que el sábado no hubo lectura. Por cierto, voy llegando hoy a mi casa, pero yo observaba cómo en estos 3 días, fuertes días, y hubo conversiones tan grandes que estoy planeando algún video con una persona en particular que llamó mucho mi atención su testimonio. Pero bueno, hubo conversiones tan grandes de gente que de verdad estaba en lo peor de lo peor. Pero también hubo otros que no cambiaron en lo más mínimo. No les movió, no les tocó esto que vivieron. Pero la gran mayoría, casi todos, llegaron muy bendecidos. Y así pasa cuando evangelizamos. Unos escuchan y otros no. Pero nosotros hacemos lo posible de evangelizar a todo aquel con el que nos crucemos, en donde andemos. Ya si la gente escucha o no, pues ya se les respeta. Ahí entonces sí decimos, nosotros respetamos. Pero primero tenemos que evangelizar. Primero tenemos que darle la doctrina. Ya de ahí respetamos lo que ellos decidan. Pablo ve que unos creían y otros no y contesta algo que sinceramente yo lo veo en el mundo católico el día de hoy. Dice en el versículo 26, ve al encuentro de este pueblo y dile, por más que oigan no entenderán y por más que miren no verán. El corazón de este pueblo se ha endurecido, se han tapado los oídos y cerrado los ojos. Tienen miedo de ver con sus ojos y de oír con sus oídos, pues entonces comprenderían y se convertirían y yo los sanaría. ¿Cuántos católicos allá afuera, en cuanto empezamos a evangelizarles o hablarles de Dios, se enojan, se molestan y no quieren saber nada de Dios? Se tapan los ojos y los oídos para no ver y no escuchar. Y por eso viven en la miseria, ansiedades, depresiones, hijos en malos pasos, matrimonios duros. Si todo eso estamos propensos a vivirlos dentro de la fe, prácticamente está seguro fuera de la fe. Entonces, el pueblo se pierde por falta de conocimiento, mis hermanos. En este retiro que yo estaba viviendo, me tocó ver jóvenes que no tenían ni idea lo que es la Eucaristía. Ni siquiera sabían qué era lo que el Padre estaba haciendo cuando le imponía las manos al pan y al vino. Y lo sé porque me preguntaron y entre ellos empecé a observar que se estaban preguntando qué era eso. Y comprendí una gran crueldad, pero gran verdad. No hay jóvenes malos, hermanos. Hay jóvenes que han tenido malos padres y no les han sabido enseñar la fe. Si tú tienes hijos, si eres madre de familia, padre de familia, nunca es tarde para hablarles de Dios. La gran diferencia es que cuando los hijos son grandes y tú nunca te molestaste en hablarles de Dios, entonces te va a tocar practicar la evangelización de San Francisco de Asís. Sin palabras, solo con testimonio, que tú has cambiado. Cuando tenemos la dicha de conocer de Dios con nuestros hijos ya pequeños o desde pequeños, entonces podemos evangelizarles con palabras, pero también con hechos. ¿Qué es lo más difícil? Miren, se los digo yo. Qué difícil es evangelizar con hechos, pero hacemos lo mejor que podemos. Mis hermanos, hoy quiero dejarles esta cosa para meditar. Si somos padres de familia, formemos a nuestros hijos en la fe. En este retiro vi muchos jovencitos con sus vidas tiradas, destrozadas. Y todo porque no tuvieron padres que los supieran guiar. No eran jóvenes malos. No eran jóvenes malos. Así que meditemos qué estamos haciendo con nuestros hijos. Y mira, a mí una vez una persona me preguntaba, hermano, pero
Entonces usted está tan seguro y si sus hijos le salen mal. Y es una pregunta válida. Mi respuesta fue esta. Si mis hijos deciden hacer el mal o deciden tomar el mal camino, así como tienen esa libertad de hacer el bien, la tienen del mal. Si ellos deciden hacerlo, yo con toda sinceridad, fuera de mis errores como humano que me equivoco, pero en lo que está en mis manos, yo puedo presentarme ante el Señor el día que Él me mande llamar y decirle, Señor, yo hice lo que pude con mis hijos, lo mejor que pude, les mostré la fe, hablo con ellos, los aconsejo, los corrijo, los guío, soy firme en ellos, les doy mano dura cuando se ocupa, soy cariñoso con ellos, soy juguetón con ellos. Trato de hacer, no soy el padre perfecto obviamente, pero trato de hacer lo mejor que está en mis capacidades por ser el mejor padre que yo pueda hacer con ellos. Y hay áreas que de este retiro me vine que estoy fallando muy gravemente y lucharé por cambiar. Pero hay otras áreas donde he tratado de estar ahí para ellos. A lo que voy es de que yo estoy haciendo lo mejor de mis capacidades. Si mis hijos al final deciden tomar el mal camino, yo puedo estar en paz con Dios porque yo hice mi trabajo. Y ellos un día cuando la vida los golpee, ellos tienen todas las herramientas que yo les di en su juventud y las podrán tomar para cambiar su vida. Pero si yo he sido un padre o una madre completamente inservible y no le he enseñado la fe a mis hijos, no van a tener las herramientas para un día convertirse. Se convertirán por pura gracia de Dios, pero no por ti. Y cuando estés frente al juicio, tendrás que rendir cuentas de eso, porque no hiciste nada para la evangelización de tus hijos. Si lo hiciste y salieron mal, tú estarás tranquilo frente al Señor. Bueno, un fuerte abrazo mis hermanos, la paz del Señor y primero Dios, continuaremos mañana con Carta a los Romanos de San Pablo.